En trigonometría, el ejercicio 4A de trigonometría dice resolver el triángulo rectángulo de la figura. Vemos que es un triángulo con un ángulo recto, obviamente, eso es un dato en sí, el hecho de ser un triángulo rectángulo. Se conoce un ángulo agudo, que es este de acá, y se desconoce tanto el otro ángulo agudo como la hipotenusa B y como un cateto A, que acá no figuró, pero obviamente tiene que ser este de acá, ese cateto A. Entonces esas son las incógnitas: el cateto A, la hipotenusa B, porque el otro cateto 13 se conoce, y uno de los ángulos agudos que hay acá. Entonces, bueno, lo que tenemos que saber para resolver triángulos rectángulos básicamente es la definición del seno, coseno y tangente, que es la famosa fórmula SOHCAHTOA, que podemos ponerla acá y repasarla rápidamente. Pero bueno, en esa fórmula tenemos seno, ¿cierto?, que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, y ahí tenemos SO, ¿cierto? Luego coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y por último la tangente T, que es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, ese es el famoso SOHCAHTOA, que me puede permitir que lo tengo que aplicar acá. Y otro concepto básico es que la suma de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180. En cualquier triángulo, si yo sumo los tres ángulos, va a dar 180 grados, lo cual está demostrado en la guía teórica. Como en este caso uno de los ángulos es recto, que podríamos considerar que el ángulo gamma es recto, por lo tanto este ángulo por sí solo mide 90, significa que los otros dos deben medir 90, para que 90 más 90 sea 180, lo cual indica que los dos ángulos agudos, alfa y beta, ¿cierto? Beta en realidad sería en este caso el dato, 65 grados, son complementarios. Cuando dos ángulos suman 90 grados, se llaman complementarios, y bueno, si los dos suman 90, es bastante evidente que el primer dato, que es el ángulo, es muy fácil de sacar. Despejo de ahí, y beta, que está sumando, pasa restando. 90 menos 65 me va a dar 25 grados. Entonces ahí tengo la primera incógnita de las tres, que sería el ángulo interior alfa. Recordemos que resolver un triángulo significa conocer todos los lados y todos los ángulos, obviamente todo lo que se desconozcan, ¿no? En este caso, este ángulo ya lo conocemos, que es 90, este ángulo lo conocemos, que es 65, y este otro es 25. 65 más 25 queda entonces 90, más 90, 180. Y vamos ahora al tema de los lados. Para el tema de los lados, A y B, vamos a aplicar las reglas mnemotécnicas del SOHCAHTOA, alguna de estas, seno, coseno, tangente, según corresponda. Vamos a empezar a calcular A primero, con los datos originales del problema, que serían este ángulo de 65 grados y este cateto de 13 centímetros. ¿Y A qué es lo que es? El otro cateto. O sea que acá hay dos catetos. El cateto opuesto a 65 grados, que es 13, y el cateto adyacente a 65 grados, que es la incógnita A. Hay dos catetos, entonces, ¿qué tengo que usar? ¿Seno, coseno o tangente? Bueno, es evidente que la única función trigonométrica que me relaciona los dos catetos es la tangente. Entonces yo le aplico tangente al ángulo conocido de dato de 65 grados, y eso va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos que los dos catetos son los que forman el ángulo recto, ¿no? La otra es la hipotenusa, la que está opuesta al ángulo recto. Entonces acá tengo el cateto opuesto a 65 o enfrentado a 65, son 13 centímetros, y el cateto adyacente es la incógnita A. Entonces de ahí tengo que despejar mi incógnita A. Como es un despeje sencillo en la matemática, la A que está dividiendo pasa multiplicando a la tangente de 65, yo lo voy a hacer en un solo paso, y la tangente de 65 que está multiplicando a la A pasa dividiendo para acá abajo. Entonces vamos a tener 13 centímetros sobre la tangente de 65. Vamos a la calculadora, revisemos que la misma tenga
en el display una D arriba iluminada, la cual indica que está esperando el ángulo en grados. Como acá vamos a trabajar con trigonometría, seno, coseno, tangente, necesito sí o sí revisar que la calculadora esté esperando los ángulos en la unidad prevista, porque si la calculadora está en R de radian o en G de grado centesimal, me va a dar mal. Entonces, si está en D, ahora hago 13 con la calculadora, dividido tangente de 65, igual, y da 6,06, redondeando, con dos decimales. Quedaría 0,06 centímetros. Ese es el cateto desconocido A, y como vemos, coincide con la segunda respuesta que está aquí, de este ejercicio. Me queda por último la hipotenusa B. Uno podría calcular la hipotenusa B por aplicación del teorema de Pitágoras, como b al cuadrado igual a 13 al cuadrado más a al cuadrado, o si no, en este caso, lo voy a hacer con los datos originales del problema, porque si yo me hubiera equivocado al calcular A, al sacar la cuenta, al usar la calculadora, lo que sea, arrastraría ese error en el cálculo de la última incógnita que es B. Entonces, para volver a usar la trigonometría básica, vuelvo a razonar. Tengo un ángulo conocido, que es el ángulo de 65 grados que vemos acá. Fenómeno. Tengo un cateto que es conocido, que es el cateto opuesto, y quiero sacar B, que es la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica, seno, coseno, tangente, me puede relacionar, digamos, ese ángulo conocido con el cateto opuesto y con la hipotenusa, que va a ser una incógnita? Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Entonces, tengo que aplicar el seno. De esa manera uno hace una aplicación flexible de las definiciones de las razones trigonométricas. Entonces, empezamos con seno de 65 grados, que es este ángulo de acá, es cateto opuesto, 13 centímetros, dividido hipotenusa, que es la incógnita B. Yo no le voy a poner seno de 65, cateto opuesto sobre CO sobre B, directamente lo reemplazo por los datos, ¿no? El cateto opuesto vale 13 y la hipotenusa vale B. De ahí se puede despejar B, con lo cual B queda igual a 13 centímetros sobre el seno de 65 grados, que obviamente pasa para abajo dividiendo. B para arriba y el seno de 65 para abajo. Entonces, si ahora lo resuelvo con la calculadora, 13 sobre el seno de 65 me va a dar 14,34. Otra vez redondeo, que en este caso equivale a un truncamiento directamente, porque después del 34 viene un 3, por lo tanto queda como está, digamos. 14,34 centímetros, ese es el cateto B. De esa manera se resuelven los ejercicios que son de resolución de triángulos. Uno tiene que plantearse cuál es la incógnita y tratar de relacionar el dato dado, los datos dados entre sí, aplicando en ocasiones las definiciones básicas de seno, coseno o tangente, o si tuviera de datos originales los dos catetos, puedo sacar la hipotenusa por Pitágoras. Si no, siempre tratar de sacarlo con todos los datos, todas las incógnitas, mejor dicho, tanto en este caso alfa como el lado A como el lado B, sacarlos todos mediante los datos originales del problema. Para tratar, fíjense que acá no usé otro dato que no fueran los originales, tanto a calcular alfa, que usé el otro ángulo beta de 65, para calcular A usé el dato de 13 y el ángulo, y para el B también el dato de 13 y el ángulo. Eso me lleva más seguro y me permite, si me cometo algún error en algún cálculo, que no se me vaya todo el puntaje del ejercicio, sino pierdo solamente el puntaje de eso y no arrastro el error. Así que bueno, así se puede hacerlo más bien. Así que el alumno tiene que adquirir esta práctica y aprenderse la regla mnemotécnica, la definición de las funciones seno, coseno y tangente, y aplicarla flexiblemente para sacar los datos. Bien, así termina entonces este ejercicio.